Tema 2, tarea séptima, formulario de Google y formulario de Microsoft Teams. Bueno, para acceder a esta parte del Google Drive tenemos que desplegar esta serie de menús que estamos viendo en la pantalla. Si lo vemos directamente, nos vamos aquí al Google Drive, apretamos aquí nuevo y depende si lo tenemos aquí o no, apretamos el más, damos a formularios de Google y apretamos formulario en blanco, que sería justamente esta pantalla que les he capturado y se las he puesto aquí. Dentro del tutorial recuerde que siempre se tiene que ver que estamos logueados, que no es una captura de pantalla obtenida de internet. El formulario hay que realizarlo con las condiciones estas que se explican aquí abajo. Ahora parecen un poco complejas, pero las iremos detallando una por una. Aparecer al menos una vez de todas las opciones de respuesta. Escoger o diseñar un tema y subir fotografías donde lo consideres necesario. Existir como mínimo 3 ramas de respuesta que encamine el formulario hacia caminos diferentes dentro de las 4 primeras preguntas. También se ve claro en el ejemplo que les pongo en la parte inferior. Desplegamos un poquito hacia abajo. La primera rama de la opción anterior se subdividirá en 2 subramas. Una vez terminado el formulario, tiene que ser cumplimentado por al menos 3 compañeros reales y el profesor, además de 20 ficticios, deben figurar en el desplegable. Esto quiere decir que colocamos a 4 compañeros, tenemos que invitarlos a través de nuestra cuenta de Google y me tienen que invitar a mí por medio de la cuenta Estudoarte Blog. Y después tienen que ustedes hacer 20 pruebas aparte, cogiendo todos los caminos del formulario para ver que el formulario no nos deja colgado en ningún sitio. Es una forma de verificar que el formulario está bien realizado. Cuando terminemos el formulario siempre me manda un mensaje como que usted ha finalizado el formulario y en este caso hay que editarlo, ponerlo lo que consideremos oportuno. Recuerden que podemos poner imágenes también. Vinculado con una hoja de cálculo donde se reflejan las respuestas. Cuando abrimos un formulario, todo formulario, si creemos útil esa opción, la vinculamos a una hoja de cálculo donde se reflejan todas las respuestas. ¿Cómo lo entregamos? Mandamos un PDF donde figura el esquema explicativo del formulario hecho en Corel. Bueno, ahora podemos usar cualquier programa, cualquier gráfico, incluso si lo entregan en papel y le sacamos una fotografía como el esquema este que les muestro aquí abajo. ¿Por qué hay que hacer un esquema? No tenemos que ir creando el formulario según se nos vaya ocurriendo, sino que tenemos que tener un tema específico y saber a dónde queremos llegar. No vale ir creando el formulario a nuestro antojo. Hacemos un diseño previo y luego vamos cumplimentando. Entonces en cuenta que esto podría ser el encargo de un cliente. Necesito una encuesta de satisfacción para mis productos y quiero que se refleje pues lo que sea, producto más vendido, las horas en las que se vende más, producto con más satisfacción y demás. La captura de pantalla de los gráficos de la respuesta y el link de formulario y la hoja de cálculo obtenida. Bien, el esquema este que ven aquí a continuación es un esquema que está hecho en la pizarra de clase. Sería el siguiente. Cada uno de estos cuadritos sería una de las respuestas. Entonces decía en la descripción arriba, esta pregunta te vincula a la siguiente. Esta pregunta responde y te vincula a la siguiente. Y en esta tercera, que dice aquí, decía el enunciado antes de las 4 primeras, vamos a buscarlo aquí arriba. Dice, existir como mínimo 3 ramas de respuesta que encamina el formulario dentro de las 4 primeras, vamos a marcarlo aquí, dentro de las 4 primeras preguntas. Ese 4 está reflejado aquí abajo, dentro de las 4 primeras. O sea que en este caso yo no lo hice en la cuarta, sino que lo hice en la tercera. Si respondo esta o respondo esta, quiere decir que puede ir. Si respondo esta, me va
a la primera opción. Si respondo esta, me va a la segunda opción. Y si respondo esta otra, me va a la tercera opción. Bien, el otro apartado que decía sería, vamos a darle para arriba, la primera rama de la opción anterior se subdividirá en dos subramas. Esto sería este apartado aquí. Si yo escojo la rama 1, luego puede ser no directamente, sino una pregunta en medio, y luego esta se subdivide en dos ramas. Esta, o la que sea, no tienen que tener carácter finalista. O sea, yo no puedo responder linealmente por aquí abajo, me voy hacia aquí, respondo esto, me voy hacia el sí y se acaba la pregunta. No, sino que cuando responda el sí o el no, tenemos que volver al principio y seguir con el formulario hacia abajo. Igual que esta, si respondo a esta parte segunda, por ejemplo, vamos a poner un tema sencillo de la alimentación y llegas preguntando aquí, ¿te gusta pues la pasta, el pescado, los postres? Responde el pescado. Preguntas aquí con el pescado, una serie de preguntas a través del pescado, ¿te gusta más el pescado azul o el pescado blanco? Y se acaba, ¿no? Porque el cliente nos ha pedido muchas más preguntas, o sea, muchos más datos que requiere recoger. Bueno, ese sería, digamos, el planteamiento inicial. En la parte de abajo les dejo dos tutoriales sacados de YouTube, que les recomiendo que lo vean. Son bastante sencillos y tocan prácticamente todo lo que explicamos arriba. Y en la parte inferior tenemos este formulario, explicación en clase, al que hacemos clic y he hecho un ejemplo de la forma de hacer y de cumplimentar todos los tipos de preguntas, que los iremos viendo uno a uno.